vamos a hablar, o más bien yo te voy a dar 10 reglas básicas de la pronunciación en francés. La pronunciación es algo bien importante en francés. Como ya te había dicho en algunas clases, la lengua francesa es una lengua que se hizo para que suene bien, para que suene bonito. Y es muy importante que nosotros vayamos afinando esa pronunciación. Ya en el primer videito te dejé algunos consejos para que tú puedas mejorar tu pronunciación, mejorar tu idioma en el francés. Bueno, la primera que nosotros tenemos, la primera regla, es como tal que nosotros aprendamos a pronunciar la E. Ya en varios videos te he recalcado la importancia de lo que es la pronunciación correcta de la E. Pero algo muy importante es que el francés, cuando una palabra termina en E, por ejemplo, la palabra porte, que nosotros podríamos pronunciarla así en español, no se pronuncia la E. Bueno, más bien no suena como tal. Muchos podrán decir, pues sí suena, porque nosotros decimos porte. Y tú me vas a decir, sí va a sonar la E. Pero realmente no suena la E como tal, sino la E de la T. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de arreglos, porque cuando nosotros vamos avanzando en el idioma y arrastramos este tipo de errores, muchas veces cuentan con el evaluador y el evaluador lo ve como malo. O muchas veces los maestros te lo recalcan tanto que pues hasta chocan, pero es algo que debemos de tener muy en cuenta. Entonces quedamos que la primera regla es que las palabras en francés cuando terminan en E no se pronuncian, a menos que esta E vaya acentuada. Ya también hablamos un poquito de los acentos en francés. Entonces, cuando nosotros tenemos adjetivos que terminan en E y los queremos hacer femeninos, terminan en E, necesitamos ponerle otra E. Entonces estos se van a acentuar. O por ejemplo, en los verbos del pasado, que son los que se están pues acentuando, por ejemplo, en el verbo habitar. Si yo lo tengo así, son dos cosas diferentes. Tengo habit y habité. Si yo a un evaluador, a una persona en francés le digo, por ejemplo, yo que vivo en Huauchinango, digo j'habite Huauchinango, me lo va a tomar como que yo habito en Huauchinango o yo vivo en Huauchinango. Pero si yo digo algo así como j'habite o j'habité Huauchinango, me lo va a tomar como que yo vivía en algún tiempo en Huauchinango. Sin embargo, yo tengo que decir o te va a volver a preguntar ahora dónde habitas. Entonces esto va a ser un problema porque tú no vas a entender por qué el evaluador te lo sigue preguntando y le vas a seguir diciendo lo mismo. Sin embargo, tenemos que tener muy en cuenta esto. También tenemos la pronunciación de la C. Antes de la E o antes de la I, nosotros vamos a pronunciarla como una S. O si es una CCDG. Una CCDG es como una C con un palito abajo. Ya te lo puse por acá. Pero obviamente más bonita. Esta CCDG nos va a decir que vamos a pronunciar como si fuera una S. Caso cual, pues va a ser, por ejemplo, en el pronombre C, que se pronuncia como si fuera una SE. O por ejemplo, la palabra circumstance. Si se dan cuenta, pues pronuncias como si fuera una S. O cuando hablábamos de los saludos, con ça va. Se pronuncia como ça va. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos hablando del caso de la C, si nosotros tenemos una C con una H, va a sonar como un sh en inglés. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos esa CH en inglés, nosotros la pronunciamos como sh. Entonces, un ejemplo de esto es la palabra chapitre. Nosotros vemos que hay una CH, entonces podríamos decirlo como ch, o podemos decir chapitre, pero no, es chapitre. Bien, ahora también, aprovechando el uso de la R, también nosotros tenemos como tercera regla que debemos de pronunciar bien la R.
Muchas veces no pronunciamos la R como debe de ser por estarnos acordando de las burlas que se hacen. Por ejemplo, cuando nosotros pronunciamos o queremos aparentar que somos franceses, tenemos o tendemos más bien a repetir mucho o resaltar mucho la R. Creemos que ese es el acento francés. Sin embargo, eso no es así. Por ejemplo, si yo tengo una frase y la voy a escribir aquí para que te des cuenta de lo que te estoy diciendo. Vamos a la playa con Vanessa. Quiero que me digas aquí, ¿dónde ves la R? Vamos no tiene, a la playa tampoco, con Vanessa. Entonces, si yo fuera un francés que estoy aprendiendo español, ¿cómo diría esta clase? Bueno, más bien esta frase, perdón. ¿Cómo la diría si no tiene R? ¿Cómo la diría con acento francés? Lo que tenemos que hacer aquí, que es como un paréntesis lo que estamos haciendo, es pronunciar la última sílaba de cada una de las palabras más fuerte. En francés todas las palabras son agudas y lo vamos a ver un poquito más adelante en este video. Entonces, no podríamos pronunciar en francés esta frase si nosotros queremos pronunciar con la R. Y nosotros debemos de tener mucho cuidado cómo pronunciamos la R. Sí es exagerada un poquito, pero también debemos de tener conciencia de que la R no es parte del acento francés como tal, o no es la parte fuerte. Bien, la pronunciación de la R es como tal fuerte, ya les había dicho. Entonces, por ejemplo, el número 3, que se escribe T, R o I, lo vamos a pronunciar como trois. Entonces, esa R debe de ser fuerte, constante, pero no al grado de que sea exagerada. También tenemos a la G, que delante de una E o de una I, se va a pronunciar como una J normal que nosotros tenemos en español. Tal es el caso de la palabra gentil, que es también un adjetivo calificativo para decir amable. Nosotros tenemos la palabra gentil. Y lo vamos a pronunciar como gentil, que es más como lo que diríamos una J en español. Pero cuando nosotros tenemos una G acompañado de una N, va a sonar como si fuera una ñ. Si se dieron cuenta, nuestro abecedario francés no tiene y no tendrá jamás una ñ. Pero esto se va a solucionar con la conjugación de las letras G y N. Caso así tenemos la palabra español, que va a ser español. Nosotros la pronunciamos así, como algunas otras palabras que también tienen esta conjugación. La quinta regla de pronunciación que nosotros debemos tener muy en cuenta va a ser la palabra, o más bien la conjugación de letras, PH. Creo que con esta no hay tanto problema como con las otras y puede ser más fácil de recordar. Nosotros tenemos PH, por ejemplo, en la palabra filosofía, donde hay dos conjugaciones PH. Nosotros vamos a pronunciar esa conjugación como si fuera una F. Entonces tenemos filosofía. Y bien, la sexta es algo un poquito más, pues no complejo, pero sí es algo que se nos tiende a olvidar mucho cuando nosotros estamos pronunciando. Y es uno de los errores que tenemos y que vamos arrastrando a veces, que es las vocales. ¿Cómo vamos a pronunciar la conjugación de vocales? Por ejemplo, si nosotros tenemos una O, una AU o un EAU, esto se va a pronunciar como si fuera una O. Tal es el caso que nosotros tenemos la palabra agua, le, o la palabra bello, o que es be. También tenemos la otra conjugación que es O, U, y se va a pronunciar como si fuera una U normal. Por ejemplo, en el caso de la palabra ver, o del verbo más bien, que tenemos aquí, vouloir.
También tenemos la conjugación OI, que va a pronunciarse como si fuera una U con una A. El caso lo tenemos de la palabra poisson o moi. Y por último, en este tip también tenemos lo que es el EU con el OEU, que se va a pronunciar como si quisiéramos decir una E y una U al mismo tiempo. Por ejemplo, la palabra peur. Y también algo bien importante es que una vocal, cuando va con una N, solo una N, va a generar un nasal. ¿Qué es un nasal? Nosotros en francés tenemos al nasal como una fonética que va a venir desde aquí, desde la nariz. Te va a salir más cuando estés enfermo de gripe. Pero nosotros tenemos que subir, por decirlo así, el tono de lo que estamos diciendo y va a tener que sonar un poquito más fuerte. Por ejemplo, en el caso de la palabra o del saludo, que ya lo habíamos visto, bonjour. Como pueden ver aquí, tenemos una O antes de una N. Entonces aquí esto va a ser un nasal. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es que esa nasal suene más. Por ejemplo, bon tiene que estar aquí. Aquí lo tienes que sentir. Entonces tiene que ser bonjour. Obviamente ya con la práctica sale un poquito mejor. Les comento que sale mucho mejor cuando estás enfermo de gripe o algo así, pero con el tiempo y con la práctica uno va dominando esas nasales. Y más porque en español no las hay como tal, entonces nos cuesta un poquito más de trabajo. Y aparte duele cuando no lo hace y cuando se esfuerza uno en hacerlo duele. Como si estuvieras enfermo de la garganta. Bueno, ahora también ya habíamos hablado de las terminaciones. Y también la S no se va a pronunciar. En número 8 tenemos las diéresis, que son los famosos diptongos, que no son diptongos. Y tenemos también como ejemplo la palabra heroico, que se pronuncia como heroic. Esto va a permitir, estas diéresis van a permitir que, por ejemplo, aquí si no tuviera las diéresis, lo tendríamos que pronunciar como si fuera una U con una A. Sin embargo, como están las diéresis, eso va a separar las vocales y va a permitir que nosotros los pronunciemos separados. También las palabras agudas, que es el número 9, como nosotros ya lo teníamos, o ya les había comentado en lo que era la R, es que el acento tónico que nosotros conocemos de las palabras agudas, que va a ir en la última sílaba, lo vamos a tener en todas las palabras del francés. Es lo que les decía, el acento francés realmente no viene de la R, sino de que tú pronuncias en primer lugar fuerte cada una de las últimas sílabas y que también hablemos muy rápido. El francés es una lengua muy rápida. Obviamente cuando vamos empezando, pues vamos a hablarlo despacito, a nuestro ritmo, mientras estén bien pronunciadas las palabras, no hay problema, pero el lenguaje francés es, para empezar, muy fuerte en la última sílaba y es muy rápido. Y como último tenemos la hilación o la liación, que quiere decir que las palabras, obviamente esto tampoco lo tenemos en francés, en español, perdón, pero cuando nosotros tenemos palabras que empiezan, por ejemplo, con vocal y hay alguna palabra que terminó con vocal, tienden a unirse. No sucede en todas las palabras, pero sí en algunas. Por ejemplo, hospital, cuando nosotros queremos ponerle algún pronombre, ponemos la hospital y si se dan cuenta que hay una pequeña comita, una pequeña apóstrofe que va a hacer que se unan esas palabras y por tanto se van a pronunciar juntas. No es lo mismo que yo diga la hospital, aquí diga la hospital. O también tenemos el caso de j'habite, que nosotros tenemos al pronombre personal je, pero como está una H, pues se va a juntar y se van a pronunciar juntas. También es el caso de cuando nosotros conjugamos el pronombre con el verbo avoir y tenemos je. Y bien, esos son los consejos de pronunciación que yo hoy tengo para ti. Chao, chao.